señora, si no le gusta mi careto, cambie de canal. Ese ya era Jorge Legal, eso sabéisla. Salió un día na 2 diciendo eso y fue hiper comentado en las redes sociales de la época que hieren el patio de tu casa. Debemos jugar al FIFA 98 porque habrá cosa que más conecte con la mocedad que un paisano de 38 años jugando al FIFA 98. Si lo hay, yo no lo quiero saber. Mira, Luis Enrique. Vale. El caso es que, como podéis ver, aquí, si das press start, puedes jugar un partido friendly, que significa amistoso. Entonces, lo bueno que tiene es que podemos jugar un partido Real Oviedo Sporting de Xixón. Vamos a dar el start. Yo voy con Xixón, por lo que sea. Fijaos que no tenían ni para que la camiseta del Sporting tuviera rayas. Esto es importante recordarlo. Bueno, vamos a hacer el pase inicial en cuanto al encuentre aquí. Vale, el show está silenciado. Solo me sentís a mí porque para lo que tengo que decir... Ay, espera. El peor gameplay en jamás visto. ¿Cómo lo veis? Mira, y el portero jugando con el número 13, así que debe ser el reserva. Ya vieronlo venir, dijeron, esto no va a ser un reto. ¿Quién ya era el portero en el 98? Esteban, si está haciendo esto, siéntolo. O sea, siéntolo por streaming, no por otra cosa. Si estarás bien, supongo. Uf, mira qué regates, mira qué precisión. Estoy corriendo, es contra la mi portería, no os digo más. Vamos a comentar unas noticias de jugadores de la época, sobre todo, porque estamos viendo que lo de jugar se me da. La primera noticia que tengo es sobre el telefonazo de Deli Valdés, la famosa celebración donde no que Deli Valdés, jugador del Oviedo, y creo que ahora es seleccionador de Panamá, puede ser, no sé, documentame no lo mío. ¿Qué hizo este hombre? Hizo el gesto de llámame, en plan al seleccionador o al entrenador de la Juventus. No, agarró un móvil de verdad y entamó a correr por la banda con un móvil de verdad después de meter un gol. Y se supone que estaba llamando a alguien. Esa ayer era la masa, porque a día de hoy tú no puedes agarrar un móvil y correr por ahí, porque, yo qué sé, agárrate los antidisturbios. Eric Cantona, ejemplo de paisano con el que yo me diría de folixa. Cantona foi per famoso per ser un bon jugador coa selección francesa e con Manchester United. Pero collacios y collacies, unha vega había entre el público xente facendo el salud fascista y además dixendo cosas de que se tornara en su país, y lo que hizo foi saltar la valla y dar una pata en el pecho a esa xente. Y dice que solo se arrepiente de no haber dado más fuerte. Resume match, que como sabéis significa seguir manqueando en el juego. Bien, entonces, estábamos con que el Sporting... tengo un 64% de posesión y les fleches un furrulen. No puedo moverlos. Cuando veis que el jugador corre, no sé por qué lo estoy haciendo yo. Mira cómo pasa. Mira qué velocidad de juego. Mira, ahí va. Mira. Mira qué calidad. Tiene el balón y lo que fa el jugador del Ubieu más cercano es alejarse, es ir para otro sitio, que es lo que se fa en el fútbol profesional. Hombre, menos mal. Mira Deli Valdés, que estábamos hablando antes de él. Y ese debe ser o más, supongo. Pero deja de hacer regates, José Manuel. No, claro, si no hay otro botón. Ah, mira, sí. Kucharski. Buah, es que... Nah, ya no corre más. No, ni tires José Manuel. José Manuel como nombre artístico o deportivo no es gran cosa, debo decir. Si no es el partido más emocionante de las vuesas vías, ¿qué es pasar? Pasala a alguien, anda. Bueno, o daila un jugador del Oviedo. Venga, va, José Manuel. No, en serio, no. A vegas no funcionen los botones. No creo que me vaya a ganar la vida haciendo directos en Twitch.